Buenos días, mis estimados colegas, amigos, maestros, seguidores que nos acompañan siempre en nuestro proceso de conexión, de desarrollo, de impulso de los cambios en la educación. El día de hoy interrumpo su mañana para hacer una presentación de verdad poco planificada, pero nos parece útil hacer referencia a este fenómeno tan interesante que hemos vivido hoy día en la mañana en Perú y en otros lados de nuestro país también se ha sentido, también se ha vivido. Eso es oportuno, esta oportunidad para también cómo han vivido la experiencia de los rayos y los truenos que con los que ha amanecido Lima hoy. Para mí, de verdad, muy peculiar. Nunca antes había vivido una experiencia parecida. Sabía de que se habían dado casos similares, pero no habíamos vivido la experiencia tan de cerca. Y bueno, con honestidad, tampoco es que me haya sorprendido mucho, porque en Cuba el clima nos ayuda a vivir este tipo de experiencias más con mayor frecuencia, ¿no? En Cuba es muy usual tener truenos, tener tormentas eléctricas, y nosotros desde niños vivimos la experiencia de ver toda esta avalancha, toda esta, no sé, toda esta fuerza de truenos y de rayos desde que somos chiquitos, desde como decimos acá en Perú, desde la chiquititud, ¿no? Desde que estamos chiquitos, lo vemos y aprendemos a vivir sin temerle a este tipo de fenómenos atmosféricos. Hoy día el Perú ha amanecido con rayos y truenos, y esto nos invita a repensar cómo podríamos desarrollar desde desde nuestras clases, desde nuestro día a día, cómo podríamos pensar nuestros procesos de aprendizaje. Por esa razón, yo les propongo la presentación del día de hoy, cómo promover la indagación con Google Workspace. Estoy... Ahí está. Lo primero que haría sería pedirle a los niños, a los chicos, a los estudiantes, independientemente del nivel que sean, lo primero que les haría sería decirles: ingresen a un documento de Google Docs y descríbanme cómo lo han vivido. Esto es una actividad muy interesante desde la área de las ciencias, porque recordemos que el fenómeno climático al cual nos estamos refiriendo es ante todo una situación de aprendizaje, una experiencia de aprendizaje que los niños la han vivido. Entonces, al vivir esa experiencia, ellos van a poder definir, explicar cómo se han sentido, qué han vivido, y sobre todo van a poder comentar, ¿no? Van a poder comentar qué elementos, qué características de ese fenómeno han podido observar. Recordemos que la observación es un fenómeno científico muy importante, súper relevante dentro del desarrollo del enfoque indagatorio. Acá no nos vamos a detener en hacer cuestionamientos sobre la competencia, sobre el currículo. No, vamos a enfocarnos específicamente sobre el enfoque indagatorio. Claro, los profesores que ya me siguen, que ya están más vinculados a mi trabajo, saben que yo pienso en... Entonces, esto significa que los estudiantes van a desarrollar esta actividad de ingresen a un Google Docs y describan el fenómeno, pero vamos a ingresar a Google Docs pensando como maestros, vamos a proponerles esta actividad pensando como maestros en que esta actividad también va a permitir desarrollar la competencia de escritura. Unos estudiantes han hecho el primer borrador y han escrito, han compartido toda su experiencia. Vamos a pedirles que, utilizando las funcionalidades del Google Docs, señalen con un color, no sé, se me ocurre el amarillo, señalen cuáles son las emociones que han sentido, y con otro color, no sé, se me ocurre el verde o el rojo, señalen cuáles son las características del fenómeno climático. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien es cierto que para desarrollar la escritura de, digamos, exposición de ideas utilizando el texto escrito,
es importante que los estudiantes comenten y validen sus ideas, sus impresiones. Es mucho más importante desarrollar la observación científica. Y esta observación científica nos invita a mirar el fenómeno sin las emociones que el fenómeno nos genera. Hay que proponerle a los estudiantes entonces que piensen qué sintieron desde el punto de vista de la temperatura. ¿Había frío o no había frío? ¿Cómo estaba el cielo? El cielo, ¿qué coloración tenía? Tenía muchas nubes, pocas nubes, o sea, la nubosidad. ¿Qué características tenían esas nubes? ¿Cómo sonaba el ver un sonido alargado y grave o ver un sonido estridente y corto? ¿Cuánta duración tenía el sonido? ¿Cuán iluminado se veía el cielo en comparación con otros truenos, con otros rayos, perdón, que digamos que se sucedía en el tiempo? ¿Entre qué momento y qué momento ocurrió el fenómeno? Este tipo de preguntas son aquellas que van a hacer que los estudiantes observen el fenómeno por lo que es un fenómeno climático. Y más allá de las emociones y de las experiencias, que está bien que las que no son parte del enfoque indagativo, vamos a poder enfocar a nuestros estudiantes hacia aquello que realmente queremos que vean. Lo segundo es proponerles hipótesis. ¿Por qué creen que este tipo de fenómenos ocurrió en la mañana y no en la tarde? ¿Por qué creen que estas hipótesis que podríamos alcanzar a nuestros estudiantes tienen la finalidad de que ellos planteen suposiciones, predicciones, planteen sus propias ideas? Recordemos que el enfoque indagatorio está enfocado específicamente en que sean ellos, sean tus estudiantes, las preguntas. Por esta razón, invítale a tus alumnos a qué preguntas se te ocurren a partir del fenómeno que has descrito. Y por supuesto, qué ideas, qué hipótesis, qué suposiciones sobrevienen a partir de estas preguntas que has planteado. Por variables de investigación. Y dentro de ese concepto de variables de investigación, tómate un minuto para que los estudiantes aprendan a identificar qué relación hay entre una variable dependiente y una variable independiente, y haz esto en relación a los truenos y a los rayos que hemos sentido hoy en Lima. ¿Qué sentiste? ¿Miedo? ¿Por qué? ¿Qué duración tuvo el fenómeno? ¿Habrá alguna relación entre la duración del fenómeno y la temperatura? Si hubiera sido frío, ¿hubiera durado más tiempo? Si hubiera sido más iluminado el rayo, hubiera tenido relación entre la iluminación del rayo y el clima, digamos la temperatura. Tipo de preguntas que los estudiantes van a desarrollar en su documento de Google. Una vez que este proceso ha sido, digamos, vencido, pues vamos a pasar a una fase de investigación. ¿Qué es lo que ha pasado? A contrastar las opiniones, la descripción del científico que vivió la experiencia. Vamos a ir a la investigación. Entremos a la página del buscador de Google, así, buscador, Google Search, y pidámosle a los estudiantes que localicen información sobre qué características se conocen del fenómeno. Invítenlo a que ingresen a las redes sociales como Facebook, Twitter, del CENAMHI, que se ocupa de visualizar este tipo de astrológicos, y permítanles que observen las imágenes del satélite, que identifiquen nubosidad, altura, duración del fenómeno, o sea, aquellas variables que ya han identificado en la actividad anterior, pídanle que ahora las registren en ese mismo documento o en otro archivo. Vamos a hablar sobre el registro de los datos a continuación. Una vez que han hecho eso, entonces pídale que ingresen a YouTube y que creen una lista de reproducción, que puede ser una lista de reproducción corta, donde ellos identifiquen fenómenos parecidos, similares, o sea, potenciales sus habilidades de búsqueda en entornos digitales, pero también permíteles que observen cómo funciona este fenómeno en otros contextos. Esto nos va a servir en dos sentidos. Primero, porque ellos van a poder contrastar lo que otros lugares, entendiendo
truenos y rayos en otros países o en otras realidades o incluso en nuestro mismo país y contrastar esas realidades con la vivencia que ha tenido. Te va a ir a encontrar escenarios interesantes para poder construir saber científico, ¿no? ¿Qué cosa hay de similar allá que se pudo haber replicado acá y que pudo haber generado una situación similar? Una vez que los alumnos han buscado en YouTube y han construido sus listas de reproducción, es importante que ingresen al buscador académico de Google y localicen archivos que sistematicen este tipo de experiencias que han ocurrido en nuestro país, que ocurren en la selva peruana, para que comparen el fenómeno de acá con el fenómeno de allá, el clima de acá con el clima de allá. En otras palabras, comparen la realidad que se dio entre nuestra situación climática hoy y la situación climática de la selva. Es parte también de la investigación hacia que el fenómeno no quede como la clase de hoy, sino observemos o pidámosle a nuestros estudiantes ahora que observen qué están sintiendo, qué están viviendo después de la tormenta. Hay una frase que me escribieron ahora en la mañana y me dijeron, después de la tormenta siempre llega el sol. ¿Y qué está pasando ahora? Salgamos afuera unos minutos, salgamos y observemos qué está pasando. Hay un sol intenso, hay un clima que está creciendo. El cielo en Lima se está percibiendo más azul de lo normal. Esta percepción tiene una explicación científica. ¿Se dan cuenta cómo pueden ustedes relacionar la competencia indaga con la competencia explica? Esto es de lo que se trata el área de ciencia y tecnología en nuestro país. Pasemos ahora a la siguiente idea, a la siguiente actividad que está enfocada más en registrar y analizar datos. Para registrar datos es importante que los estudiantes cuenten con un recurso de registro de información, que podría ser el formulario de Google, por ejemplo, donde de una manera muy sencilla los estudiantes pregunten temperatura, iluminación, clima, hora, ¿no? De forma tal que durante un tiempo, una hora, 2, 3 horas, 10 horas, los estudiantes vayan registrando en ese formulario, vayan registrando qué están viviendo. Recordemos que en el celular los alumnos pueden ayudarles a tomar la temperatura o pueden tener termómetros en casa que nos permitan medir la temperatura de nuestro entorno. También es importante que los alumnos puedan utilizar la misma aplicación del celular para identificar la iluminación. Para ello es importante hacerles notar de que pueden haber varios. Por ejemplo, si tomamos la iluminación en la sala de nuestra casa y luego en el cuarto, ahí podría haber una variación. Pero si lo tomamos en el mismo lugar, entonces vamos a tener como una especie de referente de comparación. En ese sentido, podría ser útil que los alumnos hubiesen, claro, no podíamos preverlo, pero hubiesen podido comparar cuál es la iluminación percibida en el tiempo cuando ocurre un rayo y el otro. ¿Con qué duración ocurrieron los rayos? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es el tiempo en el que transcurrió uno respecto al otro? ¿Cuánto tiempo se escuchó el trueno respecto al otro? Ahora es imposible poder hacer investigación sobre el pasado, pero los estudiantes sí podrían entrar a YouTube y encontrar investigaciones, encontrar grabaciones, porque los canales de televisión, de hecho, lo han pasado ahora en la mañana, donde pueden identificar al menos fragmentos bastante interesantes sobre la ocurrencia del fenómeno. ¿Y por qué les pido que utilicen los formularios de Google? Porque los formularios de Google van a generar hojas de cálculo que les va a permitir a los alumnos contrastar los datos, registrarlos y compararlos. Este contraste, ojo, no solamente sobre el fenómeno en sí y sobre cómo se desenvuelve el fenómeno después. Por ejemplo, ahora es un momento para medir la temperatura, para medir la iluminación del sol y comparar con la existencia de los truenos, ¿no? Para que este registro de datos permita a los alumnos explicar el fenómeno. Sino también esta información registrar en los formularios o en las hojas de cálculo también permita contrastar
la investigación que se ha encontrado en el Google académico, en el buscador de Google, en los videos que hemos encontrado en YouTube y también en aquellos reportes que el CENAMI haya publicado. De toda esta información, de toda esta data que es rica, que es próspera, de toda esa data va a surgir una actividad posterior, que es la de analizar esos datos. ¿Cómo se desenvuelven esos datos? Hay un crecimiento en la variable identificador 1, hay un decrecimiento en la variable 2, la relación proporcional entre una y la otra. Esto es hacer investigación, esto es encontrar la regularidad de un fenómeno para poder hallarle una explicación. Un bono que no está previsto dentro de las herramientas de Google es la incorporación de otras herramientas, ¿no?, dentro del entorno. Por ejemplo, nosotros acá sistematizamos la posible incorporación de las simulaciones interactivas FET. FET es un servicio de la Universidad de Colorado que nos permite hacer simulaciones. Sería interesante si encuentran alguna simulación dentro de FET que les puede llevar hacia cómo simular el fenómeno que ha ocurrido. De esta manera, vamos a pedirle a los alumnos que simulen en FET con la duración del trueno, del rayo, con la iluminación, con la duración, que validen, ¿no?, el fenómeno, pero en un entorno simulado. De la misma manera, vamos a poder utilizar otro tipo de herramientas, en este caso más gamificadas, como es el caso de Kahoot, como es el caso de Quizzes, como es el caso de Quizalize, para poner a prueba los conocimientos que los estudiantes han generado hasta ahora del fenómeno trabajado. Una ventaja adicional, y por eso que esta es una diapositiva premium, una diapositiva nueva, es el hecho de Quizalize digital, que te permite relacionar las preguntas con los elementos del currículo. Yo voy a detenerme un minuto acá. Voy a detenerme un minuto acá y les voy a compartir mi pantalla. Porque acá en Kahoot hemos encontrado también algunos reportes, algunas aplicaciones que pueden servirse, o sea, que podemos utilizar para evaluar el trueno, para evaluar este fenómeno atmosférico. Recordemos acá, miren, este Kahoot de Gillian Smith, bueno, está en inglés, pero tiene que ver con una comprensión sobre truenos y rayos. Recordemos también que hay libros que podemos utilizar para trabajar esto desde la comprensión de lectura. Y también podemos utilizar las preguntas no solamente como desde el área de ciencia, sino también para lo que es comprensión de lectura y lo que es comprensión de lectura, comprensión del fenómeno científico per se, y también, digamos, hablando ya de los bonos, podríamos utilizar esta experiencia utilizando el área de arte y cultura, ¿no? Por ejemplo, cómo ha sido representado los truenos y los rayos en el arte, en la pintura, en la literatura, etc. Esto nos va a ayudar a que nuestra clase vaya mucho más allá de lo que es el enfoque indagatorio, porque finalmente formamos personas desde un punto de vista más integral. Otra diapositiva, que es una diapositiva premium, ¿no? Es una diapositiva que no estaba prevista dentro de nuestro taller de cómo promover el enfoque indagatorio, tiene que ver con el juego de Minecraft. En Minecraft, los que juegan este juego, ya no desde el punto de vista pedagógico, sino que lo juegan en su vida cotidiana, seguramente sabrán que hay rayos dentro del trueno, dentro del juego. Hay rayos y hay truenos, y el sonido es fuerte. Y además, el rayo tiene un impacto directo sobre la vida de los aldeanos, de las personas que están jugando. O sea, si un rayo te alcanza, te mueres, o sea, literalmente. Entonces, dentro del ámbito
de la incorporación de este tema como si fuera un proyecto de aprendizaje, tenemos la evidente reflexión sobre cómo podríamos nosotros en el aula hacer que los alumnos reflexionen sobre las medidas de seguridad que hay que tomar en consideración cuando estamos en una situación de truenos y rayos. O sea, ¿dónde deberíamos ponernos? Está bien que salgamos a la calle, está bien que estemos cerca de cables de la electricidad. ¿Por qué? Y fíjense cómo las medidas de seguridad nos van a llevar a nuevas preguntas de indagación, nuevas preguntas de explicación del fenómeno científico. Por otro lado, y para cerrar el tema de Minecraft, podríamos nosotros en un entorno educativo, o sea, utilizando Minecraft for Education, podríamos desarrollar este tipo de situación climática, podríamos reproducirla dentro del juego. O sea, podríamos crear truenos y rayos. Continuemos. Regresando a nuestra pregunta inicial, ¿cómo podríamos promover el enfoque indagatorio dentro del área dentro de las herramientas de Google Workspace? Pues finalizamos diciendo, el alumno podría presentar sus conclusiones con imágenes que él mismo haya tomado, con imágenes que él haya obtenido de su búsqueda, presentando los videos que pudo haber grabado o que estaban registrados en YouTube, y pedirles que en esas conclusiones, a través de las diapositivas de Google, nos presenten el análisis de los datos, la evaluación del fenómeno. Es una experiencia definitivamente interesante y que podremos utilizarla de una forma mucho más interactiva en la clase. En este breve conversatorio que he tenido con ustedes, les he comentado sobre las diferentes herramientas de Google Workspace para promover la educación, pero también nos hemos referido a algunos elementos que no necesariamente son tan conocidos. Por ejemplo, hablamos sobre el Google Académico, hablamos sobre las listas de reproducción colaborativas dentro de YouTube, hablamos sobre las simulaciones utilizando el simulador FET y hablamos sobre Quizalize, que es una herramienta digital novedosa que permite relacionar las preguntas del currículo con sus respectivos desempeños. También nos hemos referido al Minecraft como una experiencia de aprendizaje donde podremos no solamente conocer el fenómeno, sino también podríamos reproducirlo dentro del juego para vivirlo, para establecerlo. Este tipo de elementos que he mencionado ahora último es importante resaltarlo porque nosotros en el proceso hemos estado señalando continuamente, hemos estado señalando la importancia de promover el enfoque indagatorio utilizando las herramientas de Google Workspace. ¿Pueden hacerlo? Seguramente sí. ¿Necesitan ayuda? Para eso estamos acá en EdGTech School. Nuestra finalidad es acompañar a los colegios a que puedan lograr de una manera muy efectiva la incorporación de las herramientas digitales de Google Workspace utilizando las mismas competencias digitales de profesores y alumnos. Acá no se trata de innovar o hacer nada que sea sacado del sombrero del conejo, sino utilizar las herramientas que ya tenemos en nuestro poder para promover un cambio desde lo pedagógico, desde lo curricular. Esto significa poner a las herramientas digitales a un costado de nuestro proceso de enseñanza. Y ese es el propósito que perseguimos desde acá. Les dejo ahora, me despido deseándoles que pasen un feliz día y que puedan disfrutar la luz del sol que hoy nos dejó Lima después de haber tenido una mañana de rayos y truenos.